Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos las gracias por la bendición que nos das de estar acá esta noche, Padre. Y Señor, permite que continuemos entendiendo que todo lo que hagamos acá es para tu honra y para tu gloria, Padre. Señor, que la palabra tuya sea predicada con fidelidad. Permite, Señor, que este instrumento de barro que tú has escogido para que esta noche exponga tu palabra, lo pueda hacer de verdad, Señor, respetándola, honrándola, Señor, y sabiendo que es a ti a quien debemos dar la honra y la gloria en todo, Padre. Permite que mis hermanos tengan corazones abiertos, Señor, oídos atentos, Padre, para que todos juntos podamos aprender esta noche, y no solamente, Señor, ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Te damos a ti la honra y a ti la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 14. Vamos a continuar el estudio del Evangelio según San Juan que trae nuestro hermano Eric, solo que me adelanté unos cuantos capítulos, lo cual el hermano estará retomando dentro de algún tiempo. Vamos a ir a Juan capítulo 14, versículos 1 al 6. Juan 14, del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Juan 14, del 1 al 6. ¿Lo tienen, sí? Amén. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. El pasaje que vamos a estar estudiando esta noche se sitúa en lo que se ha denominado el discurso del aposento alto. Este es el escenario de la última cena del Señor, momentos antes de que Él vaya a ser arrestado y después ser muerto en la cruz. En aquella noche Jesús habló con sus discípulos acerca de temas sumamente difíciles, que les provocaron a ellos gran turbación. Es por eso que el mensaje de esta noche se titula No se turben. Y va a estar basado en la lectura que acabamos de tener, Juan 14, del 1 al 6. Esa noche Jesús no solamente les dijo que Él se iba a ir, sino que también les anunció momentos antes que uno de ellos lo iba a entregar. Y también les anunció que todos ellos se iban a escandalizar de Él. Juan nos relata que le hace esta advertencia a Pedro, pero Mateo nos amplía en el capítulo 26, versículo 31, que Él dijo que todos sus discípulos se escandalizarían de Él. En Juan capítulo 13, versículo 33, leemos lo siguiente, dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os lo digo ahora, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Toda esta serie de noticias, esta serie de advertencias que el Señor les está haciendo en este momento, causaron en los discípulos una gran turbación, un gran desconsuelo en la vida de ellos. Ellos lo habían dejado todo para servir a Jesús, y esa vida en la cual habían invertido completamente todos sus últimos 3 meses, se estaba derrumbando ante sus ojos. Ese es el escenario que vamos a estar viendo esta noche acá. Sin embargo, vean qué interesante acá una nota que rescato del pastor MacArthur. Dice lo siguiente, en vez de recibir apoyo por parte de los discípulos en las horas previas a su crucifixión, Jesús tuvo que confortarlos en el ámbito espiritual y emocional. O sea, Jesús sabe a lo que Él va. Y en vez de recibir el apoyo emocional de sus discípulos, Él tiene que consolarlos a ellos porque ellos están descorazonados, ellos están turbados por todo esto que Jesús les está anunciando. Cristo notó la turbación de sus apóstoles y le importó esa turbación que tenían ellos. Pero en lugar de apoyarlos o fomentarles ese sentimiento, ¿verdad? Como hacemos nosotros a veces los papás, ¿verdad? Que le decimos al niño, pobrecito, mi chiquito, ¿verdad? Y todo. En vez de Jesús actuar con ellos de esa forma, les expuso hermosas verdades
por las cuales no debían sentirse así. Hoy vamos a ver 7 razones que Jesús les da a ellos por las cuales no debían sentirse turbados. Eso es lo que vamos a estar viendo esta noche. 7 razones por las cuales los discípulos no tenían por qué sentir turbación en sus vidas, a pesar de las noticias que estaban recibiendo esa noche. La primera de ellas, si vemos el pasaje que tenemos acá en estudio, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Nada más para los que les gustan esos detalles, ¿verdad?, de estudio de algunos términos en griego, sepamos que hay un poquito de debate en cuanto a cómo debe traducirse el tiempo verbal acá de creer. Es posible, dice, por características propias del término en griego, que Jesús haya querido decir: ustedes deben creer en Dios, también deben creer en mí. Eso sería viéndolo desde un punto de vista imperativo. Pero también cabe la posibilidad de que fuera: ustedes creen en Dios, también creen en mí, como si fuera un indicativo. A fin de cuentas, la mejor evidencia parece ser que Jesús dijo esto como una orden o una instrucción a los discípulos. Es por eso que la traducción hecha en la Biblia de las Américas, que es una excelente traducción también, parece ser la más cercana a la intención del pasaje. No se turbe vuestro corazón, dice la versión de la Biblia de las Américas. Creed en Dios, creed también en mí. Créanle a Dios, créanme a mí también. Ya creer en el Padre es creer en el Hijo. Eso es algo fundamental que tenemos que entender. No es posible, a la luz de la sana doctrina revelada en la palabra de Dios, que se pueda creer en uno y en el otro no. Y esa es una herejía que está siendo predicada desde tiempo atrás y sigue siendo predicada hoy en día. Muchos han intentado creer en Cristo únicamente y no creer en el Padre. Tenemos el caso de Marción, ¿verdad? Que no creía en el Dios del Antiguo Testamento, lo veía un Dios de ira, un Dios que avalaba guerras, que ese Dios no podía ser, entonces que ese no podía ser el mismo Padre que se hablaba de Cristo en el Nuevo Testamento, entonces obvió el Antiguo Testamento. Y gente sigue predicando esa misma herejía hoy en día. Gente sigue diciendo que el Antiguo Testamento ya no es necesario. Pero también tenemos personas que hoy en día nos siguen predicando que Cristo no es Dios. Día a día nos tocan ahí, ¿verdad?, la puerta de la casa y nos siguen diciendo que Cristo no es Dios. Entonces, acá tenemos que tener claro que no es posible creer en uno sin que se pueda creer en el otro, como lo pretenden de verdad estas sectas. Ya en Juan capítulo 10, versículo 30, los invito a que busquemos nuestras Biblias, Juan capítulo 10, versículo 30. Yo creo que más claro no lo pudo haber dejado Jesús. Juan 10:30 dice: yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Y en el versículo 38, ahí mismo en este capítulo, dice: mas si las hago, dice, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Veamos también rápidamente, vamos a ver bastantes citas, mis hermanos, entonces les pido ahí que nos gocemos en buscar bastantes versículos. Juan capítulo 12, versículo 44 dice lo siguiente. Juan 12, 44 y 45 dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Entonces vean que Jesús le está dejando claro el punto. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. La primera razón por la cual los discípulos no debían turbarse era porque debían creer en Dios, pero por lo cual también debían creer en Jesús. Entonces Jesús está calmando esa turbación diciéndoles primero: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Segunda razón, recuerden que vamos a ver 7 razones que en estos pequeños versículos el Señor les dio por las cuales no debían estar turbados. Sigue diciendo el pasaje en el versículo 2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Por eso cantábamos este bello himno, por eso cantábamos bellas mansiones. La referencia a la casa del Padre denota un lugar especial
en el cual sentimos mucha confianza y pertenencia. Eso es lo que nos quiere dar a entender este versículo. Escuchando una predicación del hermano Sugel Michelén, él lo exponía muy bonito esta parte. El hermano decía que normalmente, dice, no nos movemos libremente en una casa ajena. Cuando usted lo invitan a una casa, usted, ¿verdad?, generalmente se queda en el área de social, ¿verdad?, en el área de la sala o ahí, pero usted no anda metido en la cocina, ni en los cuartos, ni nada de eso. Pero en la casa de nuestro Padre, dice, nos sentimos a gusto, entrando libremente a la cocina, buscando en la refrigeradora, con toda comodidad y toda confianza. Entonces el hermano decía, este pasaje lo que está queriendo dar a entender es esa calidez de esa casa del Padre. Una traducción más precisa sería, hay muchos lugares para residir. Así es como debería entenderse también el pasaje. En la casa de mi Padre hay muchos lugares para residir. El griego es monai. En la Vulgata latina, que es la traducción al latín que hizo Jerónimo de la palabra del Señor, se traduce como mansiones. ¿Verdad? Por eso es que cantamos bellas mansiones. La versión King James en inglés también retoma el término mansiones. Pero también esto puede tener un pequeño efecto peligroso, ¿verdad? Porque mucha gente, lamentablemente, en esta sociedad tan materialista que vivimos, se pierde, ¿verdad?, con el término mansiones. Entonces ya se imaginan, ¿verdad?, la casota, y quieren ver calles de oro y mar de cristal, y están fascinados con todo esto y se desvían de lo realmente importante de cuando estemos allá en la casa del Padre, que es, estaremos en la presencia del Señor. Estaremos en la presencia del Señor no solo delante de Él, sino que ya con un cuerpo nuevo, con una capacidad ya renovada, donde ya el pecado no existirá en nuestras vidas. Y eso será lo realmente glorioso, poder estar en la presencia de Él sin pecado. Eso es lo que realmente anhelaremos, estar en esa casa. Qué bonito estar en la casa del Padre, estar en ese lugar. Por eso, ¿verdad?, ahora al final cantaremos todos juntos este himno con un mejor entendimiento. Entender monai, o este término que se traduce como mansiones, puede ser engañoso. Muchos de verdad están más deseosos de tener acceso a estas calles de oro, a disfrutar de comunión íntima y permanente con que tener de verdad una comunión íntima y permanente con nuestro Señor en un ambiente hermoso y de tanta calidez como la casa del Padre. Jesús les dice que si esto no fuera así, veamos el pasaje, dice el versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Jesús les dice que si no fuera así, Él se los hubiera dicho. En otras palabras, Jesús se los está asegurando. Jesús está diciendo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. La segunda razón que vemos esta noche, por la cual los discípulos no debían turbarse, es porque hay muchas moradas en la casa del Padre. Y si no fuera así, Jesús lo hubiera dicho. Continuamos con nuestro pasaje. Dice el versículo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Vean qué hermosa esta promesa que les hace el Señor a sus discípulos. La partida de Jesús era inminente. O sea, ya Él lo había venido advirtiendo desde tiempo atrás. Si vemos en Juan 3, o sea, desde inicios del Evangelio de Juan, en Juan capítulo 3, en los versículos 14 y 15, dice así, Juan 3, 14 y 15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos recordamos este episodio, ¿verdad?, donde las serpientes venenosas empezaron a picar al pueblo por un juicio del Señor. Manda a Moisés que se haga un asta y que coloque una serpiente de bronce, y que todo el que mirara esa serpiente de bronce iba a ser sanado de estas picaduras, iba a ser librado de estas picaduras. Eso era un tipo de lo que iba a ocurrir con Cristo, y Cristo así nos lo da a entender, nos lo interpreta, y nos dice que así como Moisés levantó esa serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Levantado cómo? En la cruz del Calvario. Y todo el que mirare aquella cruz, y todo el que creyere en ese sacrificio, y todo el que entendiere que Jesús
estaba muriendo ahí, en su lugar, en el lugar de cada uno de los que estamos aquí. Quienes merecíamos eso éramos nosotros. Todo el que entendiera eso iba a ser salvo. Pero ya Jesús lo advirtió. Él ya le venía diciendo de qué forma él iba a morir. Le venía diciendo a sus discípulos y a los demás que él iba a morir. En Juan capítulo 12, versículo 32. Juan 12, 32 al 34 dice así: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dice, dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Ellos entendían a qué se estaba refiriendo Jesús. Porque entonces no le hubieran dicho, pero nosotros entendemos que el Cristo va a permanecer para siempre. Ellos sabían que él estaba hablando de su muerte. Y era necesario que él fuera levantado porque a todos atraería a él mismo. Entonces entendemos que ya el mensaje el Señor lo había dado. Él iba a morir. Pero ese no era el acto final. Eso no es lo último que iba a ocurrir en el ministerio del Señor. Él también habría de resucitar y ascendería al Padre. Y es ahí donde entendemos que él mismo iría a preparar un lugar para sus discípulos. Aplicaciones haremos luego a nuestras vidas en cuanto a este mensaje que el Señor le está dando a sus discípulos. El Señor mismo prepararía ese lugar en la casa del Padre. Pongan atención a esto, vean qué interesante. Me encontré una opinión respecto a este punto de cómo Jesús iría a preparar lugar, de un comentarista que se llama William Berkeley. Berkeley dice lo siguiente, que me pareció muy bonito para exponerlo acá. Dice: una de las grandes palabras que se usan para describir a Jesús en la palabra del Señor se encuentra en Hebreos capítulo 6, versículo 20. No perdamos el pasaje que estamos estudiando, pero vamos un segundito a Hebreos 6, 20. En Hebreos 6:20 dice lo siguiente: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces repito el comentario, dice: una de las grandes palabras que se usan para describir a Jesús es la palabra prodomos, que Reina Valera traduce como precursor. Hay dos usos de esa palabra que iluminan el cuadro que contiene. Usos cotidianos que se daban a la palabra prodomos. El primero de ellos dice: en el ejército romano, los prodomoi eran las tropas de reconocimiento. Se adelantaban al cuerpo del ejército para trazar el camino y asegurarse que el resto de la tropa podía seguir adelante. Entonces estos prodomoi iban de precursores, iban adelante para decirle a la tropa: ustedes pueden venir. El segundo de ellos dice que el puerto de Alejandría tenía un acceso muy peligroso. Cuando llegaban los grandes navíos que transportaban granos, se les mandaba una barcaza piloto para que los guiara por el canal hasta aguas seguras. Aquella barcaza piloto se llamaba prodomos. Entonces vean qué bonito. Ese guía, ese precursor, ese que va abriendo el camino, es como se le denomina a Cristo en el libro de Hebreos. Entonces debemos entender esta función, esta gloriosa actuación de Jesús, yendo él, después de resucitar, a preparar lugar para nosotros. Jesús volvería a reunir a sus discípulos, pero primero prepararía un lugar para ellos. ¡Qué privilegio! El Hijo preparando nuestro lugar en la casa del Padre. La tercera razón por la cual los discípulos no debían turbarse es porque Jesús mismo prepararía el lugar donde los llevaría. La cuarta razón, seguimos en Juan 14. Como es tan pequeñito el pasaje, entonces vamos a volver a leer hasta llegar a donde vamos ahorita. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y dice el versículo 3, y si me fuere
y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Varios comentaristas han expresado diversas interpretaciones de lo dicho en este versículo. Nuestro hermano pastor Eduardo tocaba esta mañana el tema de los dispensacionalistas. Me sentía un poco tenso de cómo referirme al dispensacionalismo, pero como mi hermano pastor lo expresó, nadie había creído en esto, del dispensacionalismo hasta tiempos más cercanos ahorita de la iglesia. Entonces nuestros hermanos a quienes amamos, pero que tienen esta postura, entienden de este pasaje una alusión al rapto secreto. Otros señalan que esta promesa se cumplió con las apariciones de Cristo después de la resurrección, y otros dicen que Jesús vendrá por nosotros en el momento en que muramos, ¿verdad? Esas son tres posiciones que manejan algunos hermanos nuestros. Sin embargo, el significado más profundo, a criterio acá de quienes está exponiendo la palabra esta noche, es un tema escatológico, debiendo entenderse que Jesús volverá al final del tiempo, como Él lo prometió. Vamos a ir a Mateo capítulo 25. Recordemos que Jesús les está diciendo, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Vamos a Mateo capítulo 25. Versículos 31 al 34, dice así la palabra del Señor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, dice, heredad que el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dice, más adelante vamos a retomar este pasaje acá, pero vean que la alusión de Jesús es clara, que dice, venid de dar el reino preparado para vosotros, ¿desde cuándo? Dice, desde antes de la fundación del mundo. Dice Primera de Juan 2:28. Primera de Juan 2:28 dice así. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Vean qué pasaje más hermoso. ¿Se imagina qué escena más terrible? Dice, sería el hecho de que en vez de Jesús le diga a uno, venid, bendito de mi Padre, se escuche la voz del Cordero en su ira diciendo, apártate de mí, y uno tenga que alejarse de él avergonzado, tal y como acabamos de leer. La cuarta razón, y vamos porque el tiempo se nos está acortando, la cuarta razón por la cual los discípulos no debían turbarse era ¿por qué? Porque ellos volverían a ver a Jesús. Gloria a Dios, mis hermanos, porque seguimos esperando esa promesa y seguimos de verdad anhelando ver esa venida del Señor. Y si no la vamos a ver porque ya hemos partido con Él, gloria a Dios porque resucitaremos también para recibirle. Quinta, siempre en Juan 14. Versículo 3, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Versículo 4 dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Aquí el Señor está haciendo una afirmación, ustedes saben dónde voy, y ustedes saben el camino. Ellos conocían dónde iría, ellos conocían cuál era el camino. Esta afirmación es refutada por Tomás. Vean lo que dice el versículo 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Jesús le dice, ustedes saben dónde voy. Jesús le dice, no, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Respecto a esta reacción de Tomás, también se encuentran muchas posiciones, ¿verdad? Hay mucha gente que admira a Tomás,
porque dicen que qué valiente fue de poder exponer esta pregunta ante Jesús. Otros lo critican terriblemente y despiadadamente, porque qué barbaridad, Tomás, haber hecho esta afirmación después de que Jesús les está diciendo que ellos sí lo conocen, ellos conocen cuál es el camino. Personalmente creo que lo que debe causarnos es tristeza. ¿Por qué? Porque aquí estamos enfrentando una realidad, y es que se puede haber estado a la par del mismo Jesús durante 3 años y no haber atesorado su enseñanza. Puede ser que usted tenga tiempo de estar viniendo aquí y no le haya quedado nada. Jesús les había contado muchas veces qué es lo que venía. Ya leímos un pasaje donde él desde tiempo atrás venía advirtiendo qué es lo que iba a pasar. Nos hemos convertido muchas veces en oidores olvidadizos, tal y como lo amonesta Santiago en el capítulo 1, versículo 22. Nos dice, no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra. Jesús ya le había dicho en varias ocasiones a sus discípulos a dónde iba, pero ellos no lo habían entendido. Veamos Juan 7:33. Juan capítulo 7, versículo 33. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Aquí Jesús les está diciendo, voy al Padre, un poco de tiempo estaré con ustedes, pero después voy al Padre. Ahí mismo en Juan capítulo 8, versículos 21 al 24. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Esto le está hablando a un grupo de judíos. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Entonces vean cómo Jesús venía también refiriéndole a sus oyentes que él iba. Iba a leer también el 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y esto todavía nos queda más claro si lo vemos en Mateo, capítulo 16, versículo 21. Mateo, capítulo 16, versículo 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Vean, uno puede ser muy grosero a la hora de juzgar a los discípulos. El Señor, si creemos que la bendita palabra de Dios es la palabra de Dios y lo que nos está diciendo es la verdad, aquí leemos claramente que Jesús le había contado todos estos eventos a sus discípulos. Les dijo que tenía que ir a Jerusalén, que iba a padecer, que le iban a matar y que también iba a resucitar. ¿Qué pasa cuando Jesús muere? Entra la desesperanza. En los días más, veamos el pasaje que estamos estudiando. ¿Qué pasa cuando Jesús les anuncia que ya llegó el momento en que ya va a dejarlos? Entra la desesperanza en su corazón. ¿Qué pasa cuando muere en la cruz? Entra la desesperanza en su corazón. Vamos a encontrar a Jesús apareciendo a la par de 2 de sus discípulos que van camino de Emaús, desesperanzados, porque ellos dicen, nosotros creíamos que era el Cristo. Y hoy es ya el tercer día. Eso debió haberles, ¿verdad?, retumbado en su cabeza. Y nadie se acordó de eso. Hasta después entendieron todo eso. Gloria a Dios por la bendita misericordia del Señor. Que el Espíritu Santo nos trae y nos recuerda esas cosas, porque nosotros somos iguales o peores. ¿Cuántas veces hemos sido exhortados en este púlpito de tantas cosas y lo olvidamos? No se turben,
Jesús les está diciendo por qué no tienen que estar turbados y les está recordando verdades que ya ellos conocen. La quinta razón por la cual los discípulos no debían turbarse era porque ya Jesús les había dicho lo que había de acontecer. No tenía que agarrarlos por sorpresa. Sexta. Después de que Jesús le responde amorosamente a Tomás, porque le está refutando ahí, Jesús ya ahora le va a responder amorosamente a Tomás lo siguiente, dice el 4, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Viene el 6, versículo 6, le dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ante la afirmación de Tomás, Jesús responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Aquí vuelve a referirse a sí mismo como el yo soy. Ego eimi. Esa es la frase yo soy. Lo cual ocurre varias veces en el Evangelio de Juan. Podemos buscar solamente unas cuantas para que podamos ilustrar el punto. Dice en Juan 6:35. Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 9:5 dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y en el 10:7 dice así, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Recordemos que yo soy es el nombre de Dios, ¿verdad? Cuando Jesús decía yo soy, ellos entendían lo que Jesús estaba dándoles a entender, comunicándoles. En Éxodo 3:14, eso lo vemos rápidamente en Éxodo, capítulo 3, versículo 14, dice lo siguiente. Leamos del 13, dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Qué glorioso, ¿verdad? Qué glorioso, ¿verdad? Entonces Jesús le está diciendo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús es el camino. También afirma Berkeley lo siguiente, Jesús no solo nos señala la dirección al Padre, sino que Él mismo es el camino al Padre. Vean lo que dice Efesios, capítulo 2, Efesios 2:18. Dice lo siguiente, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Él es la verdad. En Juan 8:32, Jesús le dijo a un grupo de judíos que conocerían la verdad y que la verdad los haría libres. En este pasaje Jesús aclara que Él mismo es la verdad personificada, lo cual es totalmente opuesto a Satanás. ¿Por qué? Lo hemos leído acá en Juan capítulo 8, versículo 44. ¿Cómo se describe a Satanás? Dice el 44, vosotros, le dijo el Señor a un grupo de judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Él es la vida.
En Juan capítulo 10, dije que íbamos a estar buscando bastantes pasajes, pero tiene que quedar clarito que los discípulos sabían de qué les estaba hablando Jesús. En Juan capítulo 10, versículo 11, dice el Señor lo siguiente: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús había dicho: he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, y más claramente lo manifestó antes de la resurrección de Lázaro en Juan 11, ahí mismo una paginita nada más, Juan 11, 23 al 27. Juan 11, 23 al 27. Recordemos que Marta llega, ¿verdad?, al encuentro de Jesús, y Marta le dice: ay, Señor, si usted hubiera llegado a tiempo, ¿verdad? Con solo que hubieras llegado antes, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le responde a Marta lo siguiente, le dice en el 23, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta está reconociendo una verdad, dice: yo confío que él va a resucitar en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esta resurrección de Lázaro es un glorioso ejemplo que el Señor dejó para que entendamos cómo opera la salvación. El que cree en mí, dice el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Y eso es lo que éramos todos los que estamos aquí, que ya hemos conocido al Señor. Un día fuimos muertos en nuestros delitos y pecados, y el Señor nos resucitó. Pero entonces así entendemos por qué Él dice que Él es la vida. Jesús no dijo que Él nos mostrará el camino al Padre. Él dijo que Él es el camino al Padre. No prometió enseñarnos una verdad. Él dijo que Él es la verdad. Jesús no nos ofreció los secretos de la vida. Él dijo claramente que Él es la vida. La sexta razón por la cual los discípulos no debían turbarse era porque el mismo Jesús, sin lugar a duda, les está declarando que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Finalmente, dice el versículo 6, que estamos ya finalizando nuestro pasaje de estudio, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Vivimos en un mundo que sostiene que todas las religiones llevan a Dios. Así como la gente tiene el dicho que todos los caminos llevan a Roma, así usted pregúntele a todo mundo y dice: todas las religiones nos salvan, todas las religiones nos llevan a Dios. Todo es lo mismo. Decir que solo por Jesús se tiene acceso al Padre es una de las afirmaciones que más disgusto le genera al mundo. Uno de estos días estaba escuchando al ya fallecido hermano R.C. Sproul, y él estaba contando una anécdota de cuando él estaba en el colegio. Dice que una profesora suya, frente a todos los alumnos, ¿verdad?, le dice: Sproul, dígame una cosa, ¿usted cree que solo por Jesús se puede ser salvo? ¿Solo por Jesús se puede llegar al cielo? A lo cual él respondió que sí, lo cual le generó también una gran crítica de la profesora para delante de todos sus compañeros. Esta profesora, después de ver lo que hizo, al final de la clase se disculpó con él, le dijo que tal vez no había sido la mejor forma de haber abordado el tema, pero que le parecía muy impertinente, muy orgulloso de parte de él pretender que solo a través de Jesús y que las demás opciones no tenían validez. Pero eso es lo que leemos aquí. Y él le dijo: yo no lo dije, lo dijo Jesús en su palabra. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aunque esto incomode a muchos, Jesús sin lugar a dudas declaró que creer en el Hijo es la única forma
de ser salvos y por ende tener acceso al Padre. Dice Mateo capítulo 11. Mateo 11, 27. Dice así: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y esto es una gran misericordia, porque si usted conoce al Padre es porque Cristo en su gran misericordia se lo quiso revelar. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículos 35 al 36 dice lo siguiente: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Un tema que nadie quiere tocar hoy en día, la ira de Dios. Es que yo creo solo en un Dios de amor, pero la Biblia también nos revela un Dios de ira justa, la cual caerán aquellos que se han rehusado en creer en Cristo como el Hijo de Dios. Aquel ladrón en la cruz, ¿verdad? Siempre lo recordamos para demostrar que no es por mérito propio. Este hombre nada bueno había hecho en su vida. De hecho, está muriendo en la cruz por todo lo malo que ha hecho. Y en el momento de que, previo a su muerte, cuando el otro ladrón está burlándose de Cristo, ¿verdad? Y diciéndole: si en verdad eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y nos salvas. ¿Qué le dice este otro ladrón? Ni aun en el momento de la muerte temes tú a tu Dios. Nosotros a la verdad perecemos por lo que hemos hecho, mas este nada malo ha hecho. Aquí estoy parafraseándolo un poco. Y le dice: Señor, a Cristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa fe depositada, esa fe que solo el Señor le pudo haber dado a ese hombre, que nada bueno había hecho, Dios le salva en ese momento. ¿Y qué le dice Jesús? De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lo mejor que podía haber hecho, un don de Dios. El Señor le da el don de creer que quien está muriendo a la par suya, todo demacrado, colgado en una cruz, todo golpeado, es el Hijo de Dios. La séptima y última razón por la cual los discípulos no debían turbarse era porque habían creído en Jesús, el único que los podía llevar al Padre. Vamos a ver algunas aplicaciones de esto que ha sido predicado hoy para nuestras vidas. Definitivamente todas estas promesas dadas por Cristo a los discípulos son igualmente válidas para la iglesia hoy en día. Nosotros no tenemos por qué entrar en turbación. ¿Por qué? Uno, porque creemos en Dios, entonces también creemos en Cristo y creemos que lo que Él dijo es cierto. No debemos entrar en turbación, ¿por qué? Porque anhelamos esa habitación con el Padre. Sabemos que nuestra morada no está aquí, nuestra mira no está puesta en esta tierra. Gloria a Dios, porque esto no es nuestro fin como iglesia. Si el Señor nos bendice con un templo más grande, qué dicha, pero eso no es nuestro afán. No nos interesa tener el templo más grande, nos interesa que las almas vengan a los pies del Señor. Entonces estamos gozosos de que vamos a tener moradas con el Padre. No debemos entrar en turbación, ¿por qué? Porque Jesús mismo fue a preparar ese lugar para nosotros. No tenemos que entrar en turbación, ¿por qué? Porque Él prometió que volvería por nosotros también. No tenemos que entrar en turbación, ¿por qué? Porque ya nosotros sabemos que todo esto tenía que pasar y a nosotros nos ha sido anunciada también en la palabra de Dios que en este mundo tendremos aflicción. Y eso es algo que queremos cerrar nuestros ojos, ¿verdad? Y tapar los oídos. Yo quiero, ¿verdad?, que me prediquen solo prosperidad. Andan muchos allá afuera. Y Jesús les dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y también advirtió que si a Él lo aborrecieron, a nosotros nos aborrecerían también.
No tenemos que tener turbación. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y finalmente, no tenemos que estar turbados. ¿Por qué? Porque hemos creído en Cristo, que es el único que nos da acceso al Padre. Qué hermoso poder pasar la eternidad libre de turbación, mis hermanos. Ustedes saben qué belleza debe ser eso. Ya no tener más preocupaciones, más tristezas. Yo no sé si les ha tocado, pero en un canal secular, todos los días repiten el Salmo 23. Todos nos lo sabemos de memoria. Y hemos pasado por alto que desde el Antiguo Testamento, esto que Jesús le está prometiendo a sus discípulos, ahí está también en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y oigan este final: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ese era el consuelo del salmista. No aquí, que en la casa de Jehová moraré por largos días. Y es ahí donde están estas moradas, donde el Señor nos estaremos con Él. Gloria a Dios, porque Él es el objeto de nuestra alabanza, no nosotros. No nos preocupemos de que sí, no tenemos que turbarnos. Ese no es el mensaje esta noche. El mensaje: no tenemos que turbarnos. ¿Por qué? Porque Él es el grande, porque Él es el que prometió todo esto y no podemos sacarlo de nuestra mente. Que la gloria sea solo para Dios por su misericordia. Recordemos que esperamos y amamos el día en que Cristo venga por segunda vez y se cumpla lo que leímos en Mateo 25:31. Quiero finalizar leyendo nuevamente este pasaje, Mateo 25:31. Mateo 25:31. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros. Mucha atención en esto. Apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero este pasaje tiene una parte B. Este pasaje tiene otra cara también de la moneda. Veamos lo que dice los versículos 41 y 46. Porque recuerden que apartó a unos a su derecha y a otros a su izquierda. Y dice el 41: entonces dirá también a los de su izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y dice el 46: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Estas promesas hermosas que acabamos de leer esta noche, que confortaron a los discípulos del Señor, a los apóstoles en el aposento alto, nos confortan a la iglesia hoy en día también. Pero no son promesas generales, no son promesas para todos, son promesas para los que han creído que Cristo es el Hijo de Dios. Nada más. Y no lo estoy inventando yo, lo estamos leyendo en la palabra del Señor. Y creemos en un Cristo que es juez justo para decir a unos una cosa y a los otros lo otro. Apartó a unos a su derecha y a otros a su izquierda. Solo en Cristo, gracias a la grandeza de su sacrificio y de su justicia, la cual nos es imputada. Recordemos que somos salvos no por nuestras justicias, porque nuestras justicias son trapos de inmundicia. Y lo único que podíamos recibir nosotros por nuestras justicias y todo es el infierno. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra del Señor en Romanos, están destituidos de la gloria de Dios.
Gracias a la grandeza del sacrificio de Cristo y de su justicia, la cual nos es imputada, podemos descansar en medio de la turbación, sabiendo que un día estaremos con Él en la casa del Padre, en una bella mansión. Pero eso solo si hemos creído en Cristo. Y ese creer no es solo decir, sí, yo creo, no. Es algo que el Espíritu Santo hace en su vida, que le va a hacer entender que usted está aquí y que ha ofendido a Cristo, que ha ofendido al Padre, que ha vivido en una vida de pecado, que lo único que merece por eso es el infierno, y que su única salvación es caer de rodillas arrepentido y decir, Señor, sálvame, sálvame, porque no tengo salvación. Quiera el Espíritu Santo de verdad haber tocado su vida esta noche, no por lo que, sino por la palabra que ha sido predicada. El Señor es claro, y Él dice también, el que viene a mí no le he hecho fuera. Si el Señor le ha inquietado en su corazón, corra a Él, arrepiéntase de sus pecados, diga, Señor, quiero amarte de verdad, sálvame, porque lo que me espera es una horrenda expectación, y yo sería de esos de la izquierda, a los cuales el Señor les dirá, van para el castigo eterno, y justos ustedes vienen para la vida eterna, y vamos a una de esas bellas mansiones. Oremos. Padre bendito, Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias porque consolaste así a los discípulos, porque ese mismo consuelo nos sirve a nosotros hoy en día, Señor. Somos débiles, entramos en desesperanza, entramos en turbación, Señor, y necesitamos que tu palabra nos sea recordada día con día, para no poner la mira en lo que está aquí abajo, Señor, sino poner la mira en las cosas de arriba, Señor. Saber que nos espera ese hogar del Padre precioso donde estaremos contigo, Señor, donde seremos librados de este cuerpo pecaminoso, donde podremos estar cara a cara contigo, Señor. Gracias, Señor, por Jesucristo. Y Padre, de verdad toca corazones esta noche, Señor. Si han venido personas que no te conocen, inquiétales, resucítalos, Señor, de su mortandad espiritual en que están. Y eso es una acción que solo tú puedes hacer, Padre bendito, por tu misericordia. A ti sea la honra y a ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.